En el libro de Juan, en el capítulo 20, verso 24, en adelante, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y su nombre es Jesucristo. Amén. Y dice su letra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, vea lo que dice acá: estando las puertas cerradas. Aquí nos quieren decir algo, amados hermanos. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, que había escuchado él claramente de los misterios, de presto recibe una exhortación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya siendo él resucitado, viene y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y esto nos enseña que aunque tengamos un recorrido amplio en este camino, tenemos que estar alertas de no caer en incredulidad. Pero el fundamento del mensaje que esta noche quiero trasladarle en el nombre de Jesús es cuando el Señor le dice en los versos 28 y versos 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Oiga estas palabras de Cristo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Amados hermanos, si usted cree en Cristo por la palabra, usted tiene la bendición y la bienaventuranza de la cual el Señor le habló a Tomás. Porque es un mérito más creer sin haberle visto que ver para creer. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Primero tenemos que creer y luego las señales se van a manifestar. Pero muchas veces la gente quiere que se manifiesten las señales para poder creer. Pero es al revés. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor Jesús. Y dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tomarán con sus manos serpientes, dijo el Señor también. Pero, amados hermanos, hay que creer primero para poder ver. Hay gente que espera los milagros para decir verdaderamente voy a convertirme a Cristo. Hay gente que espera que Dios les haga un favor para decir voy a honrarle.
Pero el principio divino no es ese. El principio divino es creer. Y luego el Señor va a hacer. Si hay algo que le ofende a Dios es que nosotros no le creamos a su palabra. Si hay algo que al Señor le desagrada es que nosotros dudemos de sus promesas. Yo le he puesto este ejemplo en algunas ocasiones, que cuando alguien no cree que yo le puedo reparar una computadora, yo me siento ofendido y se me quita el deseo de ayudarle. ¿Por qué? Porque duda de mi capacidad. Pero pienso que Dios también le ocurre similar, tal vez yo con cierta humanidad, siendo vaso de barro, pero Dios en su dignidad. Pero el Señor espera que nosotros creamos y no nos convirtamos como Tomás. Se cree que este discípulo era hermano gemelo con otro, pero el Señor le habló a él de esa bienaventuranza de los que no vieron y creyeron. La Biblia nos muestra que él le dijo, Señor mío y Dios mío, como que se sorprendió. Vean que la Escritura declara que estando la puerta cerrada, el Señor estuvo en medio de ellos. Es decir, que el Señor no tenía barreras. Para el Señor aparecer en medio de nosotros no es cosa difícil. Para el Señor, amados hermanos, no hay cerrojos. Para el Señor no hay muros que le detengan. ¿Está conmigo? Pero hay que creerlo. Miren que hay una bienaventuranza en poder creer sin ver. Nosotros creemos que Cristo existió no solamente por las pruebas históricas, sino que creemos en Él porque tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo creo en Cristo. Pero hay un nivel todavía más que es creerle a Cristo. Porque creer hasta los demonios creen, dice la Biblia. Y tiemblan. Es una manera limitada, pero creer en Cristo y creyéndole a Cristo es distinto. Es poder confiar en Él, es poder depositar nuestras vidas en Él y saber que Él nos dará cobertura, nos dará de su bendición, no nos desamparará. Es creer que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. ¿Usted cree eso? Si usted lo cree, diga conmigo, yo lo creo. Más fuerte, yo lo creo. Mucha gente, amados hermanos, dice creer en Cristo, pero sus obras le niegan. Hay gentes que dicen, yo creo en el Señor Jesús, pero sus hechos no lo demuestran. Hoy le decía yo a un hermano en Cristo que viniera a la reunión y le decía que busquemos, dice la Biblia, primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las demás cosas serán añadidas. Si usted lo creyera de verdad, en algún momento de dificultad, entonces usted se va a decidir por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero la gente no lo cree. Y fíjense que la raíz, amados hermanos, de todo pecado es la incredulidad. Porque la gente que cree que Dios le ve, no peca. Pero el que duda que los ojos de Dios están sobre él o de ella, entonces no le importa y peca. Detrás de todo pecado hay una raíz de incredulidad. ¿Está conmigo? Pero usted y yo tenemos que creer en Él, pero creerle a Él y avanzar, amados hermanos, en esa bienaventuranza que el Señor dejó, porque la incredulidad es un pecado abominable delante del Señor. Y nosotros los cristianos también pecamos algunas ocasiones de incrédulos. Pareciera de que el mundo nos absorbe, pareciera que ese sistema del mundo donde hay que ver para creer, algunas veces nos trastoca a nosotros y terminamos fallándole a Dios. Pero en el sistema divino primero hay que creer para luego ver. Algunos, amados hermanos, han perdido muchas bendiciones por no creer al Señor, porque el Señor está esperando que nosotros demos pasos de fe para luego ver.
Como el ejemplo de aquella viejita que le dijo a un pastor, no sé si ocurrió o solo es una enseñanza de esto, pero se cuenta que una anciana le dijo al pastor, pastor, hoy va a llover. ¿Se acuerda usted de ese ejemplo? Hoy va a llover, le dijo el pastor. Y el pastor le dijo, ¿y su sombría? No la traje, le dice la viejita. Entonces usted no cree, porque si creyese hubiese andado sombría. ¿Está conmigo? Si usted cree, amado hermano, que Dios va a hacer algo en su vida, usted prepárese para recibir la bendición de parte de Dios. Usted tiene que creer por su palabra, porque su palabra es veraz, su palabra es fiel y verdadera. Se cuenta una anécdota de un niño que agarró el reloj de su padre. Mire, nuevamente le aclaro que no sé si solo es una anécdota didáctica para poder enseñar o es algo que ocurrió verídicamente, pero se cuenta de un niño que tomó el reloj de su padre y lo fue a meter a la pila, ahí al poco de agua, y lo trajo ya lleno de agua y le dijo al papá, mira papá, se metió el agua al reloj. Y el papá lo regañó todo, ¿verdad? Asombrado por lo que había hecho el niño. Le dijo, ¿por qué hiciste eso? Y el niño le dijo, es que ahí en el reloj dije, resistente al agua. Y como era resistente al agua, yo quería probar. Pero la palabra de Dios no es como esos fabricantes, hermanos, que escriben para vender. El Señor escribe para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es veraz, Él es real, su palabra no falla. Dele palmas si usted lo cree. Aleluya. En 2 Corintios capítulo 4, verso 18, usted puede ver que se declara algo que viene siendo como un mandamiento. Porque usted y yo, amados hermanos, tenemos que saber distinguir entre los preceptos que son la voluntad del Señor y los consejos que dan los hombres. Los mandatos del Señor no son sugerencias, son órdenes. 2 Corintios capítulo 4, verso 18, dice la Escritura, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios se ha manifestado en estos tiempos, amados hermanos, y lo ha hecho de diferentes maneras. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a caminar con los ojos de la fe y no por vista. Por eso aquí se declara no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por ejemplo, usted puede basar su fe en la cantidad de miembros que hay en una congregación. Porque el día que usted les ve se siente animado, se siente contento, pero el día que ya no estén, si usted basa su fe en la cantidad de gente que está en su congregación, el día que no asistan a la reunión, entonces su fe va a claudicar, su fe se va a debilitar. Pero si su fe no está en lo que ve el ojo, sino que su fe está más allá, amados hermanos, si su fe está en Cristo Jesús, entonces vengan muchos o vengan pocos a la reunión, usted estará firme. ¿Está conmigo? Y la Biblia aún dice, porque por fe andamos, y dice la Biblia en 2 Corintios 5:7, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Tomás estaba viviendo por vista y no por fe. Pero el Señor nos habla en el capítulo 4 de 2 de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, amado hermano, le voy a poner un ejemplo más. Su cuerpo se ve, su alma no se ve, pero su alma es eterna, su cuerpo no. ¿Se da cuenta? Ahí hay un ejemplo claro. Así es para todo. Entonces no veamos con los ojos naturales, sino con los ojos del alma.
Porque con los ojos del alma agradamos a Dios, con los naturales se duda, se debilita la fe y se puede pecar de incredulidad. Amados hermanos, usted y yo hemos sido llamados a vivir por fe y no por vista. El fundamento de nuestra fe debe de estar en Dios y no en el entorno. ¿Por qué? Porque si nos basamos en el entorno, muchas veces nos vamos a decepcionar. Pero si nos basamos en Jesucristo, en su palabra, en sus promesas, entonces nos vamos a animar y vamos a alcanzar la bendición que Dios ha prometido para nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas. Y dice también en las Escrituras que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Pero hay que ser valiente para creer las palabras de Cristo. Recuerdo, amados hermanos, de un testimonio de un hombre que estaba pidiéndole a Dios una gran bendición económica. Seguramente tenía una gran necesidad, deudas, no sé qué tenía él, pero le estaba pidiendo al Señor una buena cantidad de dinero. La cosa es que Dios, amados hermanos, le dio la confirmación en su alma de que le iba a dar lo que le pedía. Pero cuando él termina de orar, el asunto es que cayó una llamada. Y cuando la llamada cae, alguien le dice a él que le va a dar tal cantidad de dinero. Pero cuando él, esto ocurre en Guatemala, cuando él escucha que el ser humano, el hombre natural, le dice que le va a dar X cantidad de dinero, él se exaltó de alegría y fue redargüido por Dios, por cuanto no se exaltó de alegría cuando Dios le había confirmado en su alma. Se exaltó de alegría cuando el ser humano le dio la confirmación. ¿Se da cuenta? Cuando Dios le habló, él se mantuvo normal. Cuando el hombre le da el aviso que le va a dar, claro, movido por Dios, pero el hombre peca porque desató su emoción y su gozo cuando el ser humano le dio la palabra, y cuando Dios se la dio, no reaccionó igual y Dios lo redarguyó. Entonces, él estaba con ojos naturales. Eso nos pasa generalmente cuando nuestra fe está debilitada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra, vamos a leerlo del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es el retroceso de los que en algún momento estuvieron en la fe. Y los que serán arrastrados por ese movimiento serán los que andan por vista y no por fe. Porque la Escritura nos deja ver que algunos se van a mover fácilmente de la manera de pensar en Cristo. Habrán personas que mirarán movimientos humanos y movimientos también satánicos, los cuales seguirán, porque su alma se deja llevar por lo que sus ojos ven y serán arrastrados. Ese movimiento de apostasía será impulsado no por la fe, sino por ese sentir humano que gobierna muchas veces al hombre, que es decidir por lo que ve naturalmente. ¿No se acuerda usted en el pasaje donde Dios envía a Samuel a ungir a David, y primero se encontró con los hermanos de David y Dios le dijo que no mirara la apariencia, que no mirara la estatura?
Y en ese pasaje es donde está aquella frase muy linda que dice que el hombre juzga según lo que ve, pero que Dios mira el corazón. Es decir, que en este caminar no podemos dejarnos llevar tanto por lo que nuestros ojos miran. Usted puede conocer a algún varón lindo por fuera, pero horrible por dentro. Y también los hombres de Dios pueden conocer mujeres lindas por fuera, pero brujas por dentro, amados hermanos. Por mirar solamente con ojos naturales. Se casan con terribles problemas por no juzgar con los ojos del alma, preguntándole al Señor cuál es su propósito, cuál es su voluntad. La apostasía, amado hermano, es terrible, porque el ser humano tiene esa tendencia a juzgar según lo que ve. Hebreos capítulo 11, verso 24 en adelante, quiero que ponga atención a esto y vea lo que se declara acá en este pasaje. Hebreos capítulo 11, verso 24, y esto, amado hermano, para mí lo que vamos a leer ahorita es la parte central del mensaje, porque aquí hay un llamado hermoso para nosotros. Hebreos 11, verso 24, sé que desde que iniciamos la disertación de este mensaje, sé que Dios traía enseñanza para nosotros y una hermosa revelación, pero aquí estamos ya en el centro del mensaje, algo lindo que el Señor nos enseña en este pasaje. Hebreos 11, 24 en adelante. 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Vea lo que la fe puede hacer en el corazón, un escudo para que el temor no gobierne. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lindo, hermano. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés sabía lo que era vivir con fe, no como hacen los religiosos que necesitan poner una imagen para poder dirigirse a Cristo. Eso es chabacanada, hermano. La Biblia dice que no es por vista. Y aquí hay un gran ejemplo. Moisés, por la fe, deja a Egipto, no temiendo la ira del rey, y va todavía más allá y dice la Escritura, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se da cuenta? Es decir, que este varón no se dejaba llevar por lo que sus ojos naturales le mostraban. Sus ojos vieron las bellezas del palacio del rey allá en Egipto. Sus ojos miraban la abundancia, miraban la finura de Egipto, pero eso no lo hizo desviarse del propósito divino. Y dice, por la fe dejó a Egipto. ¿Se da cuenta? Y la fe no es algo visual, es algo espiritual. Pero dice que se sostuvo como viendo al invisible. Moisés creyó en Dios de una manera muy especial. Se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, hoy en día, si no ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, no nos vamos a poder sostener. Porque estamos viviendo en una generación donde muchas cosas son malas. Aún contra el cristiano se levantan cuantos ataques. Y si nosotros no nos mantenemos firmes, nos vamos a condenar probablemente, porque el Señor quiere hombres que pongan su mirada en Él y no la aparten. Pero ¿cómo vamos a poner la mirada en Él? Con el alma, como Moisés, como viendo al invisible. Vamos aquí al libro de Hebreos, en el capítulo 11, del verso 1 en adelante. Hebreos
11 del 1 en adelante. Ahí mismo donde estábamos se declara: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si alguien tiene mal testimonio, amados hermanos, es porque no tiene fe, así de sencillo. Pero el que tiene fe, su testimonio se va a mantener bien. Aunque yo sé que al ser humano va a costar, amado hermano, agradarle, y usted no se preocupe por agradar al ser humano, porque el ser humano es insatisfecho, es insaciable. Pero aquí me deja ver la escritura, no vaya a cerrar su Biblia porque vamos a seguir leyendo. Me deja ver la escritura que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora usted y yo tenemos que preocuparnos, amadísimos, por agradar a Dios, dar buen testimonio, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Porque muchas veces el hombre cree que nosotros andamos mal, pero Dios ve que andamos bien. Y Él nos respalda, Él nos ayuda, Él nos bendice. Mucha gente quiere que el cristiano sea como el político. Nosotros los pastores, ¿sabe usted que hay gente de que quiere que nosotros seamos como los políticos? Que tengamos votos de la mayoría. Y cuando usted ve en la escritura, los grandes hombres de Dios eran desechados por los que no amaban a Dios. Entonces nunca vamos a quedar bien con el mundo, sí con Dios. Usted ha oído la anécdota del viejito, el niño y el burrito. ¿Cuántos han oído esa anécdota? ¿Verdad que sí? Miren, amados hermanos, se cuenta de que es bonita enseñanza la que hay ahí. Va el viejito, el niño y el burrito. Van los dos cabalgando, bueno, no se puede, cabalgando, no sé si se podrá decir, ¿verdad? Pero iban encima de él, ¿verdad? El burrito. La cosa es que la gente los vio y dijeron: qué sinvergüenza esos dos, semejantes hombrones encima del pobre animalito. Entonces dijo el viejito: hijo, mejor me voy a ir yo abajo caminando y seguí encima del burrito, porque ya dijeron de que era sinvergüenzada. Entonces, allá adelante, como el viejito iba caminando y el niño en el burrito, vino y se encontraron con unos desocupados, otros desocupados, ¿va? Porque miraron y le dijeron: qué barbaridad, el gran cipotón lleno de vida y el pobre viejito caminando, qué ingratitud. Escuchó el viejito nuevamente y le dijo: hijo, mejor andate caminando y muy arriba, porque dicen que esto no está bien. Más allá se encuentran con otros, ¿verdad?, desocupados, y dicen, porque ya iba el viejito arriba y el niño caminando, y dicen aquellos: qué terrible, miren el semejante viejón encima del animal y el pobre niñito caminando. Ese hombre sí es sinvergüenza, qué mal corazón. Y volvió a escuchar el viejito y le dijo: bueno, subite, le dice. Y dijo: y no le paremos bola a la gente, porque si vamos arriba, vamos abajo, uno aquí y el otro allá, la gente siempre habla: vámonos todos, vámonos los dos en el animal y seguimos mejor. Porque no podían quedar bien con la gente. Con quien hay que quedar bien es con Dios. Derivado de quedar bien con Dios, va a venir el buen testimonio con los hombres, pero los hombres que entienden cuál es la voluntad de Dios. Dice amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dele palmas al Señor si usted lo cree, amados hermanos. Ay, pero qué aplauso al Señor ese tan, ¿verdad? Parece que están con ojos naturales y no con ojos de la fe. Dele palmas al Señor con toda su fuerza, porque Él se lo merece. Dice amén todavía. Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Vimos que dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oiga eso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, que dice la Escritura, fue hecho de lo que no se veía. ¿Se da cuenta? Lo que vemos a nuestro alrededor fue hecho de lo que no se veía, que es el poder de Dios, que no lo vamos a ver así como queremos, como si fuese
electricidad. Y si Dios lo quiere manifestar así, lo hace, pero el poder de Dios, amado hermano, es algo que el ser humano no va a poder ver así nomás, así de sencillo. Algunos dicen, yo quiero ver a Dios. Bueno, quédesele viendo nada más a esa chibolita, a esa canica, a ese maule que tiene en el cielo, ese sol. Véalo por 5 minutos y después me viene a contar si va a poder ver a Dios. Porque si no logra ver esa pelotilla que tiene Dios volando ahí en el universo, ¿cómo va a poder ver al mismo Creador entonces? En este cuerpo corruptible no lo podemos hacer. ¿Está conmigo? Tremendo esto. Así que, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto no significa que no exista, que haya una realidad espiritual, sino que debemos tener presente y vivir enfocados en lo espiritual mientras vivimos aquí en lo material, porque de ahí depende nuestra salvación. Vamos adelantando, solo leemos 2 pasajes más. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15, vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Ya lo tiene? Los que se demoran es porque muy poco leen, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, yo tengo subrayado aquí, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué será que Dios no quiere que nos enfoquemos en el mundo? Y la Biblia dice es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que Dios no quiere que veamos las cosas del mundo, porque Dios no quiere que nos ilusionemos con cosas pasajeras. Él quiere que nos enfoquemos en las cosas eternas. Es tremendo esto, porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, hoy se gastan millones y millones en vanidad, y las mujeres son las principales clientas de las empresas de vanidad, las que venden para pintarse los ojos, que para pintarse el pelo. Mire, las colochas quieren ser pelo liso, las pelo liso quieren ser colochas, las altas usan sandalias para verse bajitas, las bajitas usan grandes taconones, ¿verdad?, para verse altas. La vanidad. Y la Biblia dice acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el Señor quiere que nos enfoquemos en lo espiritual, porque lo espiritual es lo que permanece. Ahora yo le voy a decir algo. En el cielo todo es tangible, es tan real como lo que vemos aquí en la tierra. Pero para llegar allá tenemos que saber ver con los ojos del alma, como viendo al invisible. ¿Está conmigo? Vamos a ir finalizando con el libro de Colosenses capítulo 3, verso 1. Y ya vamos a orar para poder ministrar la palabra y recibir la bendición de Dios por medio de la oración. Colosenses 3, 1 en adelante, dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se da cuenta? Hay que buscar las cosas de arriba, amados hermanos, porque las cosas de arriba son las que vienen para nosotros como bendición. Pero si esperamos lo que no vemos, dice otro pasaje, con paciencia lo aguardamos. Pónganse de pie, amados hermanos, vamos a orar. Gloria al Señor Jesús, porque Dios
quiere que nos sostengamos como viendo al invisible, no como se sostiene el mundo, sino como viendo al invisible, porque el mundo quiere pruebas, pero Dios quiere primero fe para dar esas pruebas. Mire, a mí Dios en lo particular me ha dado pruebas. Yo no dudo que Dios existe. Dios me ha mostrado que Él es real, pero primero hay que creer para poder ver sus maravillas. Y ese ha sido el problema de mucha gente. No mira porque no cree en el Señor. Muchos no creen porque ven con sus ojos naturales. Por eso no creen. Gloria al Señor Jesús. Por favor, oremos. Vamos a orar todos. Vamos a orar todos. Este momento es muy importante. ¿Sabe usted que una palabra de vida puede cambiar una historia para el cielo o para el infierno? Porque una palabra puede cambiar el rumbo del alma. A veces el diablo no permite, hermana, que nosotros nos concentremos en la palabra porque nos quiere robar algo que Dios nos quiere enseñar. Y tratemos de no perder la bendición del alma, porque precisamente de eso estamos hablando. Gloria a Cristo Jesús el Señor. En el nombre de Jesús, Padre de misericordia, queremos glorificarte, queremos honrarte. Por eso hoy, Señor, te presento mi vida, te presento mi alma para poder ver como viéndote, aunque en lo natural, Padre, no entendamos, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos creer con los sentimientos del alma, no con los del cuerpo. Que podamos buscarte, Señor, para vida eterna. En el nombre de Jesús, que el sentir que hubo en Moisés y que tú lo produciste en él, también esté en cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, buscarte con toda el alma. En el nombre de Jesús, despierta esos sentidos espirituales que están dormidos. Todo aquel o aquella que esté adormecido espiritualmente, que sus sentidos se han cerrado a tus verdades espirituales, despiértale en el nombre de Jesús y que podamos ver con los ojos de la fe. En el nombre de Jesús, eterno Dios, ministranos fe, danos esa bendición, Señor, de poder glorificarte, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, echa toda incredulidad y permítenos, Padre, revestirnos de esa fe agradable a ti. En el nombre poderoso del Señor Jesús.